personas. Hola. Hola, hola. Mejor, bueno, muy buenos días. Muy buenos días. Vamos a empezar otra vez con el guión. Bueno, quiero felicitarles. Les estaba contando que en el mundo existen 3 tipos de personas. Los que no saben qué es lo que está ocurriendo. ¿Y eso qué es? ¿Quién dijo si va a funcionar? Ese tipo de personas no tienen muchas oportunidades ni derechos a exigirlas. Hay un segundo grupo un poco más avanzado, que son los que observan, los que dicen, oye, sí, eso está pasando allá, pero eso no tiene nada que ver conmigo. O detrás de la barrera hago mis juicios, hago mis comentarios, pero ni me muevo y me quedo ahí. Solo soy un ¿qué? Observador. Pero existe un tercer grupo que se vienen los sábados para acá, que son los que hacen que ocurran las cosas, señores. Ese es el grupo de personas que siempre ha impactado a la humanidad. Y nuestra compañía está en la búsqueda de esos señores raros que escasean. Son aquellos constructores sociales que quieren hacer grandes cosas. Así que por eso les felicito por haber hecho este espacio. La información que van a escuchar hoy, tenemos presencia con compañías de Estados Unidos, con presencia en Israel, en Shanghái, y una delegación de Holanda que nos va a contar hacia dónde se está moviendo el mundo, o cómo se movió, o cómo evolucionó el mundo de las energías renovables en Europa, y cuál es el panorama para Colombia. Así que quiero felicitarles a que estemos bien dispuestos. Vamos a estar aquí en un buen espacio. Tenemos 2 reuniones, una inicial donde vamos a escuchar esa panorámica, y en una hora tendremos una de cómo ustedes pueden ser parte de este modelo que creo que también les interesa. Así que sin más preámbulos, quiero dejarlos con nuestro primer expositor. Va a hacer un recuento y va a presentar la delegación de Holanda. Es John Cohen, es el vicepresidente para Latinoamérica de Clarsen, una multinacional dedicada a las energías renovables. Así que les invito a que le demos un fuerte aplauso. John, sigue por favor. Perfecto, señores, muy buenos días. Buenos días. Les damos bienvenida aquí en nombre de Vista y de Les presento a un gran amigo también, el señor de la casa, el señor Martin Schostra. Un aplauso para él. Tenemos ya la presentación. Él va a hablar en inglés y yo voy a hacer la traducción. La presentación. No problem. I'm an engineer. And I've worked in many parts of the world, and since 10 years I'm in solar energy. Señor Martin tiene 10 años de experiencia en energía solar, no solamente en Holanda, pero ha viajado en todos los continentes del mundo, en África, en Europa, en Asia. Nos va a contar mucho sobre cómo la energía solar hoy en día en Holanda. Y si tenemos una presentación. Where's the presentation? ¿Y los micrófonos? Sí. There. Yes, está en el PowerPoint. Aquí, sí. Solar. No, no. ¿Y cómo hacemos pantalla? Here. Current page. Perfecto. Sí. Okay. Yeah. Why are we interested in renewable energy? For many reasons, but one of the major reasons is the problem with global warming. Sí. You want to translate? No, but just what I said. Yeah. Okay. You can go through Okay, the then here you see the relationship between CO2 in the air, yes, and the temperature on the globe. Oops.
And what's important to see that over the last 300 years, it has always been in this range, the CO2, between 180 and 300. Except today, we're already here. Para que tengamos un contexto de la importancia del calentamiento global, esta estadística muestra 300.000 años hacia atrás, hasta donde es posible tener registros computacionales de dos variables. En color rojo, temperatura; en color azul, concentración de CO2. Como ustedes han visto en la historia completa de donde está el registro posible, está en este rango. ¿Qué ha sucedido en los últimos años? Ha pasado, la temperatura ha subido, la concentración de CO2 ha crecido, como nunca jamás existió en los 300.000 años anteriores en la historia de la humanidad. Literalmente estamos destruyendo el planeta hora tras hora, lo que representa esta gráfica. Y el nivel más alto ya está en 403, como nunca jamás había existido en la historia del planeta. Ni cuando se extinguieron, por supuesto, los dinosaurios. Well, if there are questions, then Claro que sí. so the global temperature in the world is increasing. This is the last 100 years. This is a NASA data, and you can see the globe is warming up. Y esta gráfica es crucial porque ustedes ven los datos desde el año 1880, que es demasiado sencillo. Y como ustedes ven el crecimiento en los últimos 20 años solamente, el crecimiento en los 20 años últimos en temperatura es mayor a lo que se calentó el planeta en los 200 años anteriores. En 20 años el planeta se ha contaminado, su temperatura ha crecido más de lo que se contaminó, se calentó en los 200 años más inmediatos anteriores. Not only the CO2 is a problem, but we also have air pollution. This is a picture in China, sometimes in Bogota, I think. The air could be cleaner. Así se ve hoy en día en China, y ustedes si visitan China van a ver que cuando hay contaminación no se ve el cielo, ni se ve el sol, y dice Martin que Bogotá se está pareciendo mucho. Se parece más a Medellín. The main forms of renewable energy are biomass, hydropower, wind energy, and solar. In Colombia, there's a lot of hydropower, which is fantastic. Wind, there's potential in the north of the country, and of course there's potential in solar. So the rest of the presentation will be about solar. The combination between the two is just fantastic, because hydro can store as a buffer for the energy produced during the day. Existen cuatro tipos principales de energías renovables: biomasa, hidroeléctrica, solar y eólica. La combinación ideal es en el día producir energía solar y en la noche hidroeléctrica, y es la construcción de la resolución 030 de la CRE. The sun is available everywhere on the globe, even on the North Pole or the South Pole. But of course, around the equator, the conditions are even better, and we call it a sun belt. And Colombia is on the sun belt. You can see that here is the radiation of the sun. The darker the areas, the more. And you can see we're in Holland, in Europe, we're in the blue area, but you're here in the red area. Fantastic. Entonces, este es el mapa de radiación solar a nivel mundial, que mide básicamente la cantidad de watts generados por metro cuadrado. Este cinturón se llama así, el cinturón de radiación solar a nivel mundial. La gráfica muestra que si nos ayudan con los micrófonos sería maravilloso. Creo que ya están buscando los micrófonos. Martin dice que en el norte, en los polos del norte, también se produce energía solar, solo que se produce menos. Holanda, de hecho, está en esta zona donde no se produce mucha energía solar. Ya ustedes van a ver cómo ha crecido el negocio de energía solar en Holanda. Pero Colombia tiene literalmente el doble de capacidad de producir energía solar que Holanda. Okay. This is a detailed map. You can see the mountains. I think it's less, but many areas were a dark red. Cali here. Es cierto, entonces
Ay, ¿tienes otro? No. Si teníamos otro sería maravilloso, aunque no creo que es posible. Bueno, este es el mapa de radiación solar en Colombia que tiene la suma anual en kilowatts hora producidos por metro cuadrado. No hay nada azul como ustedes ven en el mapa, eso significa que pueden producir energía solar en Guajira o en Amazonas sin problema alguno. O los llanos, sobre todo. No hay nada azul en el mapa como ustedes ven. Digamos, si fuera azul, se puede producir pero a menor potencia. O sea, que todo el país es productivo para Todo el el uso de la solar, de la energía solar. Por ahí. Ok, perfecto. What is also very nice that during the year, from say winter, summer, December, the energy production is fairly constant during the year. For example, in the Netherlands, in Holland, in Europe, in the winter it's very low production, and we have high production, and then again it goes down. Here, it's fairly constant. It's fantastic. Constante. Entonces, no solamente es importante la capacidad de producir energía solar en un día, lo más interesante es cuál es la estabilidad de producción energética solar fotovoltaica a través del año. Entonces, esta gráfica de acá nos muestra que tú en un día puedes producir energía solar. Esta, que es aún más interesante, es que puedes producir en todos los meses del año sin excepción alguna. Algo que no tiene Holanda. Ahora te mencionaba aquí, Holanda tiene picos muy bajos, donde en invierno la capacidad productiva puede bajar a menos del 30%. Colombia no tiene estaciones y sus estaciones no son muy marcadas, o sea que tiene un escenario ideal para la energía solar fotovoltaica. And the same applies for a number of hours of sun during the day, which is about 12 hours. And then again, during the year, it is almost the same. This is ideal for off-grid systems, solar systems. Es cierto, y esta perspectiva nos cuenta intrahora que la capacidad de generación solar fotovoltaica en todos los meses también es muy estable. Eso, producción a escala industrial, le permite a la empresa consumidora de energía tener literalmente la misma paridad de red. Su productor eléctrico, por ejemplo, Vista, puede garantizar kilowatts producidos solares por día, la energía solar fotovoltaica también. What is important is that the price of solar panels, when you see a solar panel, we call them solar modules. So you see photovoltaic modules, and this is the price, modules in dollars, for watts. And you see here the prices come down. This is $80 per watt, and now it's like 40 cents. Entonces, esta gráfica es vital para entender la viabilidad financiera de los proyectos. Como ustedes ven aquí en el año 1976, producir, instalar un watt solar costaba cerca de $100, 80, 90, $100. Eso hace 30 años. De hecho, la tecnología solar existe hace muchos años. El premio Nobel de Albert Einstein en 1921 fue por el proceso fotoeléctrico, no fue por la teoría de la relatividad. O sea que como tecnología, la escala académica mundial existe desde 1921. Pero ¿qué ha sucedido? En los últimos años, sobre todo aquí, tenemos algo que fue brutalmente importante. Es que el precio de instalación puede estar alrededor de $1 o menos en escala industrial. Es algo que no hay otra industria en el mundo, ni los computadores, ni ninguna otra, que haya tenido un cambio tan impresionante en la capacidad de que todo ser humano pueda acceder a energía solar, sin importar si está en Chocó o en cualquier otro lugar del mundo. And indeed, this has happened in Holland. This is in the Netherlands. The market in 2008, so 10 years ago, was 4 megawatts. You can hardly see it. Very sensitive. It was 4. Then it more doubled to 11. It doubled again, 22. This is the annual market. The blue is the cumulative market. So it's doubling. Here it went down a bit, and it's again increasing, 800. And this year, 2018, it will be more than 1,000 watts.
Esta de todas es la gráfica más interesante y más profunda. Muestra cómo empezó Holanda su proceso de aprendizaje de energía solar. Y muestra que hace 10 años solamente, solo hace 10 años, así de innovadora la tecnología, se instalaron las primeras granjas solares fotovoltaicas en Holanda, de 4 megawatts, la más grande, en el año 2008. La curva amarilla muestra cuántas se instalan cada año y la curva azul es el histograma del acumulativo de la instalación total. Hace 10 años la granja solar más grande en Holanda de 4 megawatts es similar a Colombia. Solamente 10 años después, cada año Holanda instala 1000 megawatts, un gigawatt. Y la capacidad instalada ya va por encima de 20 megawatts. Con dos cosas que son interesantes. La primera es que Holanda tiene estaciones. Y la segunda y aún más fuerte es que no produce ni siquiera la mitad de radiación solar que Colombia. And Colombia today is here. O sea que en 10 años se espera, en condiciones constantes, que tengamos un crecimiento igual o superior, ¿no? Porque tengan en cuenta que en todo ese tiempo la energía solar costaba producir e instalarla casi todo. O sea que Colombia ha tenido un crecimiento mucho mejor. A 2017, ¿cuánta es la producción de la granja más grande en Holanda? Yeah, it's the largest solar farm in Holland. How big is that? How the largest? The largest unique project. We have solar farms, but we have more rooftop, more building integrated. That's the biggest market. So on this building, everywhere, offices. The country is very densely populated, and there's a big debate how many solar farms we can have. But the largest is now 20 megawatts. Entonces, Holanda, la granja solar más grande actualmente es solo de 20 megawatts, por una razón fundamental, es que es un país muy pequeño. El territorio tiene aproximadamente 2 veces el tamaño de Dinamarca, 46.000 kilómetros cuadrados. Pero el modelo de negocio más interesante no solo es instalar las granjas, la tiene 20, pero muchas de ellas, sino hacer microgeneración distribuida, y ya les vamos a mostrar cómo funciona. This is the countries where the market each year is more than a gigawatt. So Holland is now for the first time in here. But here you see the other large markets, China, USA, India, Japan, but also here Mexico, Brazil. Esta gráfica muestra todos los países que en un solo año han instalado más de 1 gigawatt, más de 1000 megas. Tenemos presente que en Colombia la granja solar más grande actualmente es de 9. Cada bandera es un país que año tras año, en ese mismo año, ha instalado más de 1000 megawatts en solamente un año. Interesante México y Brasil, que conociendo de manera cercana la realidad macroeconómica, si se hizo en México y en Brasil, no hay ninguna razón para que no se pueda hacer un solo año. Una pregunta. A medida que vaya creciendo el determinado país, va creciendo, digamos, a nivel de la economía dentro del país. O sea, de adquirir más energía sube también el valor. I don't think so. As you're basically asking, the more energy installed, it becomes higher solar energy. I don't think so. I think the more energy stored actually gets cheaper. The electricity prices, they will not increase. They will either go down. Sí, realmente probablemente van a bajar. Miremos esta gráfica para que ustedes vean que a pesar de que el crecimiento es enorme, y Holanda todos los años instala más de 1000 megawatts, del total de la matriz energética del país, solar sigue siendo menos del 3%. Was you asked about the electricity price or the? Preguntaba sobre los dos, precios eléctricos y solares. Sí, sí, los dos, porque eso también incrementa, digamos, en la economía del mismo país. Aunque es una parte muy ventajosa para el país, también la economía para adquirirlo, ¿cierto? Sí, probablemente la experiencia en Holanda ha mostrado que los precios de hecho han bajado por oferta y demanda de precio por También kilowatt. hay que ver que por lo que tú dices que Holanda es más pequeño que Colombia, Cierto. ¿cierto? Y la adquisición del producto, digamos. Pero fíjense que aún instalando 1000 megawatts todos los años, Sí. solamente es el 3% de toda la demanda que consume Holanda. O sea, el crecimiento incluso en Holanda todavía sigue siendo exponencial. Igual, por supuesto, que en Colombia. I'll briefly
give an overview of the different forms of solar energy. Ahora vamos a ver casos específicos de energía solar para que veamos que es mucho más que solo poner paneles solares. This is called concentrated solar power with a different process. Here you see these are not photovoltaic panels, but these are mirrors transmitting the sun into this area. And what's happening? It's warming up the salt, the solution of salt. It becomes very hot, 500 degrees Celsius. And with that, you make the traditional process with steam, the steam turbine, and then you make electricity. Interesante ver que la energía, cuando tú dices energía solar fotovoltaica, este es tan solo un tipo. Pero por supuesto hay energía solar no fotovoltaica, o sea que el crecimiento no solamente es vertical en capacidad instalada, sino en aplicaciones de ingeniería customized, personalizada. Entonces, estos son paneles, pero no son solares fotovoltaicos, son paneles solares de espectro. O sea que la celda no es de silicio, sino es un espectro. Esta es una montaña del tamaño para que ustedes vean de un edificio de cantidad, y cada espejo está regresando el fotón a lo que lo proyecta y empieza a generar en este círculo la energía solar para generación solar térmica. Sí, pero sí está fuera de uso, no es efectivo ya, no es eficiente. Do you think it's still valid? The big advantage is that you can store the molten salt and continue making electricity at night time. So you have also a battery inside. But the photovoltaics has become so cheap now that in terms of price, this only works in countries where there are no clouds, in desert areas, in Morocco, in USA, in Nevada desert. Son proyectos principalmente en áreas donde no hay mucha nubosidad. En California we have some of these. No es el mejor indicador de energía solar fotovoltaica, depende de dónde lo vas a instalar. This is the same technology, but in a slightly different form. Here you see the mirrors in a curve, and you see here a tube, and the salt is being pumped through here to this station. Here you see the people. It's quite big, but the technology is the same. Otherwise, Esta es energía solar térmica, donde tienes un cinturón que genera energía, para que bajo la escala esto es un ser humano y así de grande es la planta solar térmica. again, solar thermal, but now on your roof to make hot water for domestic use. Aquí vamos a empezar a ver proyectos que son muy específicos, desde los más grandes, plantas que una sola puede producir 1 gigawatt, o muy pequeños para cada unidad residencial como este. This is very good for hotels here in Colombia. Muy aplicable para los hoteles, que todos deben tener, por supuesto, agua caliente en Colombia. Alternativa a gas. And of course, this is photovoltaics. You make electricity. Y este es el tradicional sistema solar fotovoltaico para una sola casa. What is attractive of solar energy is that photovoltaics energy, that it works the same. If you have a small system or a big system, it's in essence the same technology with the same performance. Algo interesante de la energía solar es que tiene dos condiciones. Por un lado es modular, por el otro lado es escalable. Por eso se llaman módulos o paneles. Tú puedes poner 1 o 10, el componente energético y eléctrico es muy similar. Esta es una, digamos que prácticamente en una zona de no conectada, off-grid, no conectada, y un área de una casa de bajos ingresos. Pero la misma tecnología puede ser escalable a plantas, literalmente de miles de megawatts en un solo lugar. It's very democratic. You have your own control. Yeah, it's important. Esta imagen dice mucho, es una mujer de un área rural
probablemente sin ningún tipo de capacitación ni de fondos de capital, pero es una democratización de la energía. Tú puedes hacer la energía solar, jamás haber ido a una universidad y sin tener un solo dólar, pero hay muchas maneras de entrar a la democratización de la energía. Eso es lo más maravilloso de esto. Tú no ves esto en la industria del petróleo. The very small systems are called pico solar for just lighting or charging your phone. Energía solar puede ir desde la combi Mac para los muy mínimos, que son cargadores para iPhone. Yo personalmente en mi jardín tengo cargadores de luminarias LED para la noche. Tienen una batería interna pequeña, pero no tienen ningún cable conectado. O sea, yo produzco en el día y consumo en la noche. The slightly bigger systems are off-grid systems, solar home systems, from 100 to 1,000 watts, roughly, with a battery, some lights, mobile phone charging, different forms. Este es un diseño de una empresa australiana que se especializa en zonas de muy bajo ingreso y muy remotas. Dato curioso que conozco la empresa. Se llama Barefoot, que en inglés es descalzo. Se llama así porque sus clientes literalmente caminan sin zapatos de la pobreza. Again, larger systems are called, this is solar mini grid, again off-grid with the central solar production and also decentral for each house and a backup system, so batteries or in case of no sunshine, a generator. This is typical for a mini grid, off-grid mini system. Este es muy interesante, fíjense acá. La producción es, no hay cables, no hay hidroeléctrica, no hay sistema eléctrico. En los techos de las casas están los paneles para el consumo del día. En la misma periferia cercana tienen los paneles solares que almacenan la energía para por la noche. Financieramente absolutamente viable, tecnológicamente también, que aplica para zonas no conectadas, como por ejemplo Chocó, aquí en Amazonas. Modelo además que tecnológicamente muy sencillo. Cualquiera de nosotros en un curso puede aprender a instalarlo y es algo que no requiere ningún tipo de expertise avanzada. The larger systems are all grid connected, and building integrated in this case. Esta es una planta normal de producción, paneles solares en el día, conexión a la red para reconocimiento de créditos de energía, tipo resolución 30 de la crédito en Colombia, sin baterías. This is a flat roof, it's the same concept, grid connected. Is this Netherlands? This is Holland, yes. So this is Holland here. En Holanda tienen en los techos interconectado microgeneración distribuida, es que ese es el cliente. Si su techo no le alcanza, le arriendas al vecino. Si es Bimbo, si Bimbo no tiene techo, arrienda los lugares alrededor y le pagan por supuesto el arrendamiento. Y además tiene microturbinas eólicas en una ciudad de clima muy similar a Bogotá, que puede además estar mucho más frío en invierno que Bogotá, pero aún produce energía solar. Again, larger systems, then they're called solar power plants, and this is an example of 20 megawatt plant in Ghana, in Africa. Este es increíble, creer que un país mucho más pobre que Colombia, con una guerra civil mucho más profunda, con menos tecnología, menos bancos, menos ingeniería, tenga una planta de 20 megawatts. Es muy promisorio para Colombia. I apologize, I should have put a picture here from Colombia. We will have one very soon. Yeah, also here. Y esos son casos muy específicos. This is just for lighting in the small rural village, but also here in larger, also in Colombia this is happening. So solar lighting. Este es interesante porque muestra un lugar de una enorme pobreza y la tecnología también aplica para las carreteras que van a terminar conectando ese pueblo estado para que esas personas puedan soñar en sus sueños y tener un desarrollo factible, porque es que ya no les llegaba ni siquiera internet. Algo que Jorge nos contaba es que estas carreteras no solamente es algo tan sencillo como un padre y una luminaria LED, pero tienen sensores de movimiento. Cuando viene un coche por la carretera, él sabe que unos metros adelante y van encendiendo las luminarias LED para hacer un consumo muy energético. Del que es un modelo de negocio que
importamos equipos renovables, típico modelo de negocio en Bangladesh, donde la pregunta no es de dónde saco dinero para los paneles, es cómo instalo los paneles solares, y eso me financia. Producto de venta de energía a la carretera. Es una manera diferente de modelo de negocio. En la vida anterior mostraba cómo entre privados se vendía energía en Holanda. Yo creo que en Colombia eso va a ser un proceso muy largo, muy difícil. So he's basically saying you have a private entity like a normal company, you can produce energy and sell it to your neighbor without the grid connection or without the grid limitation. Via the grid. Yeah, it's all regulated. It's the same here. Sí, es muy regulado. But this is in Holland. We don't have this because there is everywhere is a grid. It's a small country, but this is interesting for more remote villages where there is no grid. O sea, esto es antes y después en la misma zona geográfica. This is an example of traffic lights. They exist. Semáforos tradicionales. Uno por cada, digamos, en Bogotá, no era semaforización, sería un panel por cada semáforo o podría ser uno para dos, tres. Bueno, yo She's saying we can have one panel for each street light or multiple connected. I know we can have both. podrían ser los Yes, dos. but in general, if it's off grid with batteries, it's more expensive than if it is grid connected. So the batteries make the system very expensive. So the grid is always better. Sí, sí. Puedes tener uno, pero si no hay conexión a la red requieres baterías que pueden ser el proyecto más costoso. Pero en Colombia no está la limitación. This is a very typical application for solar in combination with wind, and there's a generator inside. This is for telecom, for telephone. Este es interesante porque es una torre de comunicación, de telecomunicaciones de una empresa similar a Clavo. Zonas remotas, por supuesto, no tienen ni gas, ni diésel, ni energía eléctrica, entonces solamente hay dos opciones, o eólica o solar, pero si no hay viento, no puedes tener eólica, la única alternativa que tienes es solar. Another application, this is irrigation, so a water pump driven by solar energy for rural, remote areas for irrigation. Este es interesante, un caso en Holanda de la energía solar, también lo utilizan para tener un componente mecánico y bombeo de agua y hacer que su tierra sea mucho más fértil. Muy interesante el tema, Holanda, que ahora son 46.000 kilómetros cuadrados, 2 veces en Dinamarca, y siendo tan pequeño, es el segundo productor más grande de agricultura en el mundo, solo después de Estados Unidos, tiene 350 millones de personas, es un continente completo de tamaño. O sea que esto es necesario que no solamente la energía solar me ayuda a reducir lo que yo le estoy pagando a potencia, sino tiene una perspectiva mucho más amplia. Realmente todo el ecosistema de negocios integrado. This is a cold store to store agricultural products, fruits, vegetables, in the countryside, and solar powered. In this case, this is you don't see the solar panels, but of course this is a nice application if you product to keep it fresh. Interesante, cuartos de almacenamiento en frío, muchas reuniones que yo personalmente he tenido en Colombia, hemos visto historias de pequeños agricultores que están condenados a la pobreza solamente porque la producción en el día se les pierde en la noche. Pueden ser frutas o pescados o diferentes cosas, pero si tú tienes la capacidad de almacenar, puedes generar empresas. Tú puedes literalmente ayudar a una familia colombiana que supera la línea de pobreza con un sistema tan simple de congelación. I know this company is active in Africa, in Kenya, but also in Guatemala. Además que el componente financiero, como él lo dice, ha pasado en África, en países muy pobres, en Centroamérica, países mucho más pobres que Colombia, y el plan de inversiones, ese es un aporte nuestro, puede no solamente ser para los paneles, sino para también el cuarto frío. Y si los paneles los pagabas en 10 años, puedes pagar las dos cosas juntas en 20 años, sin requerimiento de inversión del campesino. This is the last application as an example. This is desalination to make sweet water from seawater, driven by solar energy. This is the
osmosis plants, and here you see the water being produced. Esto, por lo menos nosotros hemos visto en Israel, es algo maravilloso, porque es un proceso de desalinización. Toman agua normal del océano con sal, hace un proceso de osmosis, le quitan la sal y la venden o la regalan, si el país es muy pobre, en contenedores, en botellones de agua, por supuesto alimentado con energía solar. Esta es una realidad que ya esta semana empezamos a trabajar con propuestas de Guajira y de Chocó. Allá donde pareciera que todo, incluso el Estado se olvidó de esas comunidades, la energía solar sigue siendo muy prometedora. This is the end of my presentation. I can talk for hours and hours. I have many more slides, but I think for now we should keep it here. Maybe there are questions. Pero este es el fin de la presentación de Martin. Un resumen general es que no solamente ha sido posible en Holanda, pero ha sido posible en Guatemala y en Ghana, y no hay ninguna razón para que no sea posible en Colombia. Preguntas, por favor. Una pregunta. Ellos ya tienen más o menos estipulado, calculado cuánta energía solar hay que crear, pues, bajo los diferentes sistemas que hay para reemplazar la energía por energía fósil. ¿En un país? No, en el mundo. O sea, He's just basically saying if you have an estimation how much solar energy do you need to install and produce to forget about diesel or fuel consumption. So, No, the forecast is that for the next, until 2050, solar and wind, mainly wind, I'm talking about the Netherlands, will be growing. But say from 2050 to the end of this century, solar will be everywhere, will take over the complete power supply. Of course, together with hydro, of course. Si la estimación de cantidad de instaladas compleja por cada día más seres humanos y más empresas, o sea que la demanda sigue creciendo. Pero lo que espera en Holanda es que hacia 2100 la sustitución sea absolutamente completa. Pero si instalando 1000 megas solamente es el 3% de lo que el país consume, en Colombia no se ha hecho ni 0.0%. What's important maybe to explain that if the electricity today is generated by a generator, then solar will be cheaper. It's cheaper than a generator. Aún si tienes una planta central hidroeléctrica aquí cuando produces paneles solares en tu propio terreno, siempre será más barato. Claro. Por distribución, generación. Yo tengo una pregunta. ¿Qué viene para la parte automotriz en los hogares que ya podamos nosotros recargar nuestro vehículo? Viene, obviamente, de la energía solar vehicular con mucha fuerza y va a ser el futuro. ¿Cómo viene esta parte? ¿Cómo se está proyectando? so how do you see transportation vehicles, electric cars, residential usage? With solar energy. Yes, but cars will become electric already. I was in California, but also in Amsterdam. A lot of Teslas, but also smaller cars. But you need a lot of power. It is unbelievable how much energy we use for transportation. It is crazy. So you can't charge your car just with a few panels on the roof. It doesn't work, unfortunately. You understand? Yeah? Sí, los coches eléctricos van a seguir creciendo y eso por supuesto va a aumentar la demanda energética y necesitamos no solamente consumos en los techos, sino también en plantas solares. Lo que hemos visto nosotros es que si tú pagas $100 al mes en electricidad, cuando tu coche es eléctrico pagas en promedio 5 veces más, $500. Y necesitas las dos, generación de microgeneración distribuida en tu techo, pero también granjas solares. So right now we're in an energy transition from fossil energy to renewables. And it takes time. If it was easy, I would not be here talking to you. We would all have renewables. It's a long process. Es interesante, una idea antes de compartir esto es que los coches eléctricos en América Latina pueden ser todavía un lujo o algo opcional. En París en el año 2020, si tu coche no es eléctrico, no puedes entrar al campo del país. Nosotros hacemos consultas
Florida cogiendo los módulos. Si los camiones no son eléctricos, ni siquiera puedes aplicar. Más bien estaba sorprendido esta semana que los transmilenios no fueran eléctricos, sino que van a ser renovables. Y lo decía además, conceptualmente difícil de entender. Pero eso no es un tema político. Es un tema político. Ni siquiera entendíamos cómo es que Eso es muy escalado. Obviamente tiene más uso en una industria que en una casa, ¿sí? Entonces puede ser que tenga menos vida, pero quiero saber más o menos cuánto tiempo. Y con respecto a los rayos, si llegara a caer un rayo, se destruye el panel. Buena pregunta, preguntemos el aporte para tener su expertise. Gracias por su silencio, por favor. En términos del life cycle value of solar panel, I know the answer, but they want to hear. Life cycle value of the solar panels, it lasts 20 years, 25 years. More than 25 now. There are panels from 40 years ago still operating. The efficiency will go down a little bit, but they will still function. Regarding thunders, hazards, he's asking how reliable solar energy is. Thunder is not a problem. We have sort of hail, so ice, you know, the ice, that is can be triggered. Dice que hay paneles solares de 20 años de antigüedad en Holanda, siguen funcionando sin problema. El panel, como todo dispositivo tecnológico, baja en eficiencia, pero tristemente el país también el planeta se recalienta más. No han visto cambios considerables. Adicionalmente, nunca ha visto problemas ni de truenos, y incluso en la nieve, el coche no ha dañado los paneles de su Eso también va a la instalación, ¿no? Sí, depende de la instalación. Sí, una pregunta. Bueno, hay una pregunta. Vemos que Holanda pues está avanzando en el tema de la optimización del uso del panel solar, pero también el aporte de Holanda hacia el desarrollo del panel. Por ejemplo, ahorita estamos trabajando con cristalinos de silicio, pero encontraba que han sido más eficientes si se combinan los semiconductores. Entonces, en el desarrollo del panel, ¿qué aporte ha hecho Holanda? ¿O qué está aportando Holanda? So he's saying not only Holland consumes energy and solar energy, but how do you contribute to the scientific companies of panels in the development of the energy and the patents by itself as a contribute? It's an interesting question. In the 1970s, Holland started with the first nuclear power plants. And then, as a country, and the government said, nice nuclear energy, but we should also look at alternatives. So research was then started in solar energy. And from that, there are a lot of developments came actually in Holland, which is a bit strange maybe. But we're not making any modules anymore, but we make machines that go to China, and with those machines they make the cells. Entonces él dice que en los años 70 se crearon las plantas nucleares más grandes en Holanda, pero luego el país se dio cuenta que el futuro era solar. O sea, al día de hoy continúan creando maquinaria para producirla luego en Shanghai o en otros lugares por la capacidad productiva, pero la tecnología sigue siendo israelí, holandesa. And we do make a lot of wind turbines. También produce turbinas eólicas. There's a lot of wind in Holland. Sí. A ver, te comento, en esta semana, más o menos el miércoles, sí, hay un Ministerio del Medio Ambiente en Colombia, ¿sí? Aunque esto ya es un mundo que los paneles solares y todo eso, y son, digamos, a un tiempo de 20, 25 años, ¿cierto? Hay una problemática, o que no se explicaron, entonces, por si ustedes tienen respuesta a eso, después de pasado el tiempo, que tenga, digamos, un tiempo determinado de vida, ¿qué pasa con esto? Después de que se termine. Ustedes saben que, pues, bueno, en el sistema hay 20, 25 años, pero ya cuando no tengan vida, ¿qué se hace con eso? So basically, your recommendation in terms of recycling systems after 20 years. Well, she's asking what would happen with solar energy system after 20 years. It's easy to recycle. It's aluminium, glass,
and silicium, which is, you can melt it. And in Holland now, all suppliers, a supplier like Green Power Energy, is obliged to be part of this recycling scheme. Of course, there is nothing coming back, or very little. Maybe some broken panels if somebody dropped them during installation, but it's a very small amount. But this will be later. Of course, they'll come back. But how? Nobody knows when. But it's not a problem. Not at all. Él dice que nunca han visto problemas al respecto, sobre todo porque los más antiguos siguen funcionando sin problema. Pero que en Holanda tienen una regulación, es que el operador de red está obligado a contribuir al reciclamiento, se dice, recycling de los paneles solares. Es muy sencillo porque son aluminio, silicio y cristal. Los tres componentes son reciclables. Es interesante que en Holanda el operador de red esté obligado a participar en el reciclaje. Porque si ustedes piensan en un sistema solar, el operador de red también se beneficia, Codensa se beneficia. El componente eléctrico, porque su transformador tiene menos carga que inyectar, luego sus transformadores duran más, por supuesto. Y segundo, cuando usted le entrega un crédito de energía en el día a Codensa, se lo vende al vecino a costo total, pero solamente te va a pagar la generación. Por eso pues, están felices de hacerlo. De hecho, la planta solar más grande del país la va a hacer en los dueños de Codensa en S.A.S. Questions. En los ejercicios que vemos para unifamiliares, por lo menos este ejercicio, si hay una diferenciación en la tecnología, viendo el tema de costos. ¿A qué te refieres? A ver, digamos, veo que hay muchos ejercicios para vivienda, inclusive en viviendas, pues, que se ve que la sociedad y la ciudad en escasos recursos, esos sistemas tienen un costo, digamos, y la tecnología acorde a esa situación de uso. So he's saying for residential usage, is that cost affordable for a normal family, solar energy? In Holland, it is. It all depends on the regulations, of course. But also people like to contribute to reduce CO2 emissions and to avoid global warming. So it's not just financial. There are more reasons why you want to do that. No sé si el costo es escalable y puede ser asequible para una pequeña unidad residencial o para una granja solar enorme. Depende de la regulación. Y ya no hemos terminado nuestras preguntas sobre el tema del lugar. Pero para que ustedes tengan entienden, el señor Martin vino el año anterior, un proceso de emisión también al país. Y el año anterior la regulación no estaba preparada. Él vino este año con nosotros, no solamente quiso venir de paseo de consultor, pero tiene todo un plan de desarrollo solar para el país, que estamos en colaboración con nosotros. Porque la regulación que está este año es totalmente diferente a la que había en 2017 en Colombia. O sea que sin duda alguna ese es el momento. Bueno, Martin. Just one thing. Today in Holland, you're at a party and people know that I'm in solar energy. And then they say, oh yes, we now must also get the panels. It's like it's not a discussion anymore. They want also to do something good for the environment. Entonces, hoy en día en Holanda la pregunta ya no es si tienes o no tienes energía solar, sino cómo puedes hacer proyectos de innovación mayores. Dice que es muy extraño ver una casa en Holanda que no tiene energía solar, porque no hay una razón ni económica ni financiera para hacerlo. Bueno, Martin tiene ahorita una invitación a almorzar, entonces estamos por terminar la reunión. Pero bueno, un aplauso, por favor. Good luck with solar energy and with your business here in Colombia. Thank you. Thank you. Señores. Bueno, de parte de nuestro grupo empresarial les damos la más cordial bienvenida. Espero que hayan disfrutado de esta presentación. Luego vamos a tener un receso, pueden tomar tintico, y luego vamos a tener al ingeniero Henry Rivera, que nos va a estar hablando de un modelo de negocio bien disruptivo que les vamos a presentar. Entonces, pasemos a tomar tintico y ya continuamos con la próxima presentación. Acepto el tintico. Solamente va a aparecer más de
Cuando pongamos nuestras granjas solares, Cuando viene mi capa, Y para la presentación. Presentación. Señor. Nosotros tenemos una carta de señor.
Y ha sido muy bueno. Y aparte ha sido un lazo venezolano. Sí, claro. Ahora, pues, Ah, ok. Esa la vamos a tener. ¿Esa no es? ¿Cuándo le llegaron a ver si será? Bueno, señores, quiero antes de comenzar con el ingeniero Henry, comentarles que este 16, 17 y 18 de noviembre vamos a tener un curso de energía solar fotovoltaica en nuestra Escuela de la Sostenibilidad, como le digo yo. Van a venir unos profesionales desde México, un curso bien interesante, porque allí arman una solución en tiempo real. De hecho, aquí tenemos uno de nuestros exalumnos que ya terminó el curso y quisieras dar unas palabras, Juan, de cómo fue tu experiencia en ese curso. Bueno, fue un curso bastante interesante porque se tocó este tema, pero ya desde el punto de vista técnico, parámetros de diseño, parámetros para definir qué tantos paneles solares se necesitan para un proyecto en una casa, en una industria, de acuerdo con el consumo. Hicimos ejercicios acerca de cómo impacta eso en el recibo de la energía para poder, digamos, proyectar y poder evaluar si es viable o no es viable para un futuro cliente el poder ofrecer la energía solar fotovoltaica como una opción de solución para reducir sus costos. Hicimos prácticas de ensamble de paneles solares. Ensamblamos unos paneles solares con sus sistemas de registro y control y sistema cargador para las baterías. Entonces, fue bastante interesante el asunto. Te voy a hacer una pregunta muy concreta. Yo soy un posible cliente tuyo y tú me vas a ofrecer el servicio, ¿sí? Obviamente, yo tengo que ver que sea para mí una propuesta interesante de ahorro, porque hacia allá apunta
yo como cliente, yo quiero ahorrar, ¿en qué momento esa curva de ahorro se presenta? En el primer año, en el segundo año, en el tercer año. Cuando yo veo que realmente estoy ahorrando, por ejemplo. El tema hay que estudiarlo como proyecto individual según el caso. Como inversión, tú puedes estar recuperando la inversión dependiendo del caso particular entre 4 y 8 años. Digamos en las condiciones más generales, ¿sí? Pero ahorro como tal lo estarías viendo una vez instalado el sistema solar fotovoltaico desde el primer día, desde la siguiente factura, el siguiente mes ya comienzas a ver disminución en el costo de la factura, porque básicamente lo que pasa es que como está la regulación dentro del margen de consumo, yo puedo venderle la energía que produzco a la electrificadora en el día y con eso compensar lo que la electrificadora me cobra en la noche. Si ese consumo está por debajo es decir, empatan, sería como el punto de mejor equilibrio para nosotros, porque dentro de ese rango la empresa de energía nos paga más o menos 90-92% de lo que nos cobran. No sé si me hice entender. Sí, sí. La noche me cobran a full tarifa. En el día, yo produzco mi energía y produzco un excedente, ese excedente me lo pagan al 90% de lo que me cobran. Entonces, en esa ventana, mi consumo lo estoy usando y mi excedente me lo están pagando. Entonces, compenso la tarifa. Entonces, resulto pagando el 10%. Si logro empatar esas dos cosas, resulto pagando el 10%. Si voy más allá, de pronto el ahorro no es tan interesante porque ya entran otras variables en la ecuación que tienen que ver con el precio de energía en bolsa de energía eléctrica. Entonces, para complementar un poquito este tema, cuando yo instalo un proyecto de energía renovable, no lo veo como un costo, sino como una inversión. Es el ejemplo cuando yo compro un vehículo, yo lo compro financiado. En 3 años lo va a pagar, voy a estar haciendo una inversión en 3 años. Después de los 3 años, ya tengo el vehículo libre, solamente los gastos de mantenimiento. Cuando yo hago un proyecto de energía solar es lo mismo, mi proyecto me cuesta 20 millones. ¿Cuánto estoy pagando yo por kilovatio? Saco los costos, los traslados, a esos 20 millones, ¿cuánto me vaya a demorar pagando? Pero si yo voy a un panel de dura 25 o 30 años, pues voy a tener 5 años pagándolo, pero voy a tener 15 o 20 años disfrutando la proyecto. Más. Entonces, tengo que proyectar el ahorro hacia allá. Digamos, el ahorro va a ser para mí después de que yo pague un proyecto. Correcto. Y es más allá, porque los paneles que se están comercializando aquí en Green Partner vienen con 20, 25 y ya están llegando hasta con 30 años de garantía. De garantía del panel. Esa es la garantía que durante ese tiempo garantizan que la eficiencia del panel no se va a bajar más de un 80%, más de un 20%. ¿Sí? Pero después de ese periodo, los paneles van a seguir funcionando mucho más tiempo, con una disminución muy baja de la eficiencia. Entonces, el panel te puede durar 40, 50 años. Yo voy a reemplazar el panel a los 20 años es por cambio de tecnología. Claro. Sí, Es lo más probable. Porque te deja funcionar la tecnología. Bueno, señores, si ustedes quieren ampliar estos temas, tenemos el curso. Muchísimas gracias, Juan de Jesús, que comienza el 16, 17, 31 y 2 de noviembre. Sí, señor. Disculpen, es que ocurrió pues una calamidad para nuestro instructor que vive en México, entonces decidimos moverlo para esta fecha. 30 de diciembre, 30 de noviembre, 1 de diciembre y 2 de diciembre. Perfecto, le voy a agregar una última cosa. Aquí absolutamente todo genera dinero. El relacionamiento que ustedes tienen en sus celulares y sus amigos generan dinero. Lo que quiere decir que Juan lo vivió en carne propia, que si él trae un referido, un amigo, 2 amigos, por cada persona que ustedes traigan, les va a generar un 15% de descuento sobre su curso. Lo que quiere decir que si tenemos aproximadamente 7 personas invitadas por ustedes, su curso les sale gratis. 970 cuesta el curso,
con el